buenos días, me alegra verles. Pues vamos a hablar de este tema que anuncié en la radio en estos días, el tema de el pecado y cómo derrotar el pecado. Y escogí esta imagen porque es una imagen que nos habla de lo difícil que parece ser el pecado, ¿no? Es como una lucha entre David y Goliat. Naturalmente sabemos que David venció, pero él venció con unas armas muy especiales. ¿Cuáles eran sus armas? ¿Era la onda? No, ¿cierto? Era Dios que estaba detrás de él. Era Dios quien luchó su lucha. Fue Dios quien venció, fue Dios quien dirigió esa piedrita exactamente donde tenía que pegar. Fue Dios quien lo inspiró, lo motivó, la pasión, el celo que tenía David por Dios, lo que lo hizo vencer a semejante enemigo tan poderoso que... ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Se acuerdan del relato? ¿Cómo estaba el pueblo? Cuando salía este hombre, ¿cuánto tiempo salió este hombre y desafió al pueblo de Israel? Muchos días, ¿no? Y salía todos los días y decía, bueno, saquen uno de ustedes y pelee conmigo. Y el que gane, entonces su nación gana y los otros son vasallos. Y todo el mundo, Israel, ¿cómo estaba? Estaba lleno de miedo, veían a ese señor y decían, no, esto es mucho hombre tan inmenso, ¿quién se va a meter? Y además con esa lanza y ese escudo, y era un tipo inmensísimo, ¡qué miedo! ¡Qué terror! Y así a veces nos parece el pecado, ¿no? Como que algo tan inmenso, tan difícil, tan complejo para vencer, y nosotros nos sentimos tan pequeños y nos sentimos tan humanos y como que no podemos. Así que hoy vamos a hablar de eso y vamos a hacer la primera pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado, no? ¿Qué es pecado? Y algunas personas se imaginan, bueno, ya está pasando un poco esta idea, ¿no? Pero hubo un tiempo en que pecado era casi cualquier vaina. Pero cosas que no necesariamente eran pecado, pero la gente decía que ver televisión era pecado, ¿no? En ese tiempo estaba surgiendo la televisión, estaba apareciendo la televisión, y veían la televisión como el pecado más grande del mundo, ver televisión, ¿no? O bailar. Bailar todavía para mucha gente, para muchos cristianos, es un pecado tenaz, es algo gravísimo, gravísimo. Y entonces yo le decía a Paulinita, bueno, nosotros hacemos cosas peores que bailar, ¿por qué no vamos a poder bailar los dos? Si los dos hacemos cosas íntimas, ¿por qué no vamos a poder bailar? Pero la gente decía, no, es que eso bailar es pecaminoso, es horrible, es malo, es perverso, bueno. O jugar cartas, ¿no? Algunas personas decían que jugar unas cartas era terrible, ¿no? Y los que teníamos un solo, o teníamos el uno, que fue, voy a acusar aquí a mi hermana, Vivianita nos enseñó el uno. ¿Quién ha jugado uno? Ajá, el uno, ¿no? Es muy bonito, ese juego es muy, muy bonito, muy chévere. Pero eran cartas, ¿no? Y cuidado, eso es pecado, jugar cartas es pecado. Entonces, la gente iba en unos extremos terribles de lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Naturalmente que sí, hay cosas, hay conductas que son pecaminosas. Robar, matar, codiciar, mentir, adulterar, la envidia, los celos, la inmoralidad sexual, todo eso es pecado, pero podemos estar de acuerdo en una cosa, que todo esto es pecado, ciertamente son conductas pecaminosas, pero que solo son los síntomas, es decir, lo que muestra que algo más grave hay en el fondo, el verdadero pecado. ¿Cuál es el verdadero pecado? Porque estas conductas del robo, del matar, del codiciar, del adulterar, son solo síntomas de una condición. Y esa es la condición que vamos a ver hoy. Y antes de eso, quiero hacer un ejemplo de lo que es y cómo se mueve el pecado. El pecado es como un virus mortal. Y en estos días del Zika, sabemos que los virus son algo tan absolutamente pequeño y tan diminuto. Entran por la picadura de un mosquito o a veces simplemente por el contagio que uno ni siquiera se da cuenta
el momento del contagio con otra persona, estornudó a esa persona, y si ustedes lo han visto en Nat Geo o en alguna de estas documentales, cómo esas esporas o esos virus van por el aire, la persona y bota una cantidad de cosas, y por eso nos están diciendo que cuando usted estornude, ponga la mano así, ¿verdad? No la mano, ¿por qué? Porque la mano después se la va a dar a alguien y ahí está el lío. Entonces y estornudar con el codo cubriendo la nariz. Pero el asunto es que a veces uno no alcanza a poner la mano, ni el codo, ni nada, y estornuda, y la otra persona que está ahí al frente no sabe, tal vez, no se imagina, pero por ese aire vuelan esas esporas diminutas que son invisibles a nuestros ojos y llegan a la nariz de la persona, y la persona no se da cuenta y es contagiada. Y hay virus altamente contagiosos. ¿Cuáles son virus bien contagiosos? ¿De qué enfermedades, por ejemplo? La tuberculosis es tenaz, la tuberculosis basta uno estar cerca de una persona con tuberculosis y tiene uno un problema. Pero muchas cosas, neumonías, gripas, muchas cosas se pasan a través del contacto con otras personas, por eso nos están diciendo todo el tiempo, lávense las manos, lávense las manos. Cuando vamos en Transmilenio, llegamos a alguna casa, lávense las manos, porque muchas cosas se pasan a través de las manos. Simple y sencillamente saludamos a alguien, tenemos las manos sucias y se pasó algo. Ahora, Dios es muy lindo porque ha edificado un sistema inmunológico que no es tan fácil tampoco que se prenda toda enfermedad. Sin embargo, sucede, se prenden las enfermedades. Y el asunto es que las enfermedades comienzan de una manera tan pequeña cuando entran con estos microscopios y identifican ese virus. Es una cosa tan chiquitica, tan diminuta, que uno se pudiera reír. ¿Cómo eso me va a matar a mí? Pero increíble. Las personas mueren por esas cosas tan pequeñas, porque van entrando en el cuerpo de una persona, y si de pronto la persona está mal en su sistema inmunológico, pues se toman la persona, destruyen todo, van avanzando, se van multiplicando a unas velocidades increíbles, y entonces desde ese estornudo de la otra persona que estornudó en nuestra cara, pasan 3 días, uno no siente que esté pasando absolutamente nada, pero a los 3 días uno y comienza en el proceso 1. Y de pronto viene esa gripa y uno está mal y tiene los problemas de la gripa. Todo eso había estado sucediendo durante esos 3 días posteriores al contagio, que se fueron multiplicando estas esporas, esas células contagiosas, esos virus allá adentro, multiplicándose a unas velocidades increíbles, y de pronto se manifiestan los síntomas de la enfermedad, la fiebre, que es una lucha del cuerpo luchando contra todas ese virus invasor, y entonces el cuerpo se prepara para derrotar a ese virus, pero no puede, y el virus se sobrepone y el sistema inmunológico lucha, y entonces nos dicen, tome agua de panelita, tranquilo, cálmese, váyase para la casa, si puede, ¿no? Si puede, caldito, y es como la única manera de dejar descansar el cuerpo, y el cuerpo, de alguna manera maravillosa y extraordinaria, encuentra la forma, después de esa lucha, encuentra la forma de acabar con ese virus, pero no siempre sucede así. Hay virus absolutamente mortales, como el ébola. ¿Han oído el ébola? El ébola hubo hace unos meses una explosión de ébola en toda África, y estaban angustiados porque la posibilidad de muerte con el ébola es altísima. O virus como el VIH, que ya pues es una cosa distinta, se transmite de otra manera, pero son virus mortales y entran sin que uno sepa cómo. Y ese es el punto del pecado. Y por eso traje ese ejemplo hoy, porque el pecado tú no sabes cómo entra, no sabes cómo se mete en la mente, pero trastorna al mundo entero. Y Paulita estaba leyendo lo de Sodoma y Gomorra, pero sabemos que el pecado entró desde el comienzo a la humanidad y pasó a todos los hombres y trajo muerte a la humanidad entera. A la humanidad entera. La humanidad entera se contagió del virus del pecado y todos murieron. Todos murieron. No hay uno que se libró.
Ninguno se pudo librar de la enfermedad que causó esa muerte espiritual. El ser humano murió a causa de ese virus. Pero entró muy lindo, porque Adán y Eva no se dieron cuenta, y el ser humano no se da cuenta, y nosotros no nos damos cuenta. El pecado es terriblemente astuto, y entra tan suavecito y tan diminuto y tan agazapado y tan difícil de ver, ¿no? Porque es que esa es otra de las cosas. Muchas veces los médicos no saben qué es lo que tiene la persona. Y entonces le hacen exámenes de sangre, le hacen exámenes de esto y de aquello, y el médico le dice a uno, usted está bien, no moleste, usted no tiene nada. Y la persona toda vuelta a nada, con los ojos chiquitos, vuelto a nada, dolor de cabeza, ¿no? Usted no tiene nada, los exámenes no muestran nada. Y después, ya cuando la persona está casi que se muere, es que se da cuenta al médico, ¡ah! Ahí estaba, pero no lo habían visto. Difícil detectarlo. Y a veces hay algunos cánceres que son así, ¿no? Que son silenciosos. Hay cánceres silenciosos. ¿Se acuerdan de algún cáncer silencioso? No es por virus, pero es la enfermedad también comienza así, la persona no lo detecta, no se da cuenta. Yo sé que el cáncer de pulmón, por ejemplo, es un cáncer silencioso, la persona no se da cuenta. Y cuando va al médico es que le quedan solo unos meses de vida. El de próstata es igual, ¿no? También dicen que cuando da eso y usted no se da cuenta y usted no tiene un seguimiento de cómo está, y si usted no ha tenido cuidado, cuando lo pesca está, hermano, despídase de una vez de todo el mundo. No hay nada que hacer. Así son los virus, así son las enfermedades. Entran despacio, no sabe uno cómo, pero lo invaden todo, destruyen todo. Va tomando el control, el virus va tomando el control, lo afecta todo, crea adicción. El pecado, digamos, tal vez en diferencia con un virus, el pecado espiritual en las personas crea adicción, las personas se vuelven adictas a esa situación y no pueden despegarse de eso. No pueden, hacen lo posible, pero están adictos a eso. Anoche estábamos hablando con los muchachos acerca de algo que es sorprendente, ¿no? De la comunidad LGBTI. ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben qué es eso? Y es cómo se ha metido en nuestra sociedad esta manera de pensar que ahora es normal, y que la gente dice, es que eso es normal, eso está bien, no tiene ningún problema. Se metió ese mundo y la gente está viviendo de esa manera y creen que eso es bueno, y es más, lo están promoviendo y lo están respaldando y están diciendo a todo el mundo que tenemos que aceptarlo porque eso es bueno, y la gente decreta algo bueno como diciendo eso es lo que todo el mundo tiene que hacer, y en realidad es una enfermedad, pero nadie dice que sea una enfermedad, nadie lo cataloga como una enfermedad. No se han dado cuenta las consecuencias de esta situación, de esa manera de pensar. Se metió en el corazón, en la mente, en los intelectuales, una manera de pensar, y ellos dicen eso es bueno. Y no han hecho la conexión entre todo lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país. No han hecho la conexión entre lo que pasa de la miseria, la corrupción, la maldad que hay en nuestro país. No hacen la conexión que tiene que ver con una vida espiritual y moral de la nación. Y les estaba leyendo yo ayer un artículo de un escritor del periódico El Tiempo donde hablaba de esto, de que la nación entera, toda nuestra nación, y él decía, todos estamos involucrados en este pecado. Él no habla de pecado naturalmente, sino de esta situación en la que está nuestro país, porque él estaba hablando de todos estos personajes que hemos oído en las noticias de estos días, como quienes, como un señor que se llama Ferro, como un señor que se llama Otálora, como una niña que se llama Janet Cristancho, que estaba involucrada con Otálora, y estaba diciendo que nadie es limpio. En realidad nadie es limpio, todos estamos untados porque se nos volvió común pensar de esa manera. Y nadie hay limpio, dijo. En conclusión, él dijo hacia el final del artículo, nadie hay limpio en Colombia. Todos nos hemos involucrado en esta situación de la nación. Así es el pecado. Se va metiendo, va invadiendo, se va imponiendo. Es difícil aislarlo, es difícil detectarlo, es difícil detectar la enfermedad. El pecado corrompe nuestra condición de ser
imagen de Dios, daña, destroza lo que Dios dijo que nosotros éramos. ¿Qué somos nosotros? Imagen de Dios. Pero el pecado destruye y vuelve a una persona así, ¿cierto? La destruye. Y aquí, pues tomé una imagen más o menos decente, ¿no? Para no traer imágenes, ustedes pueden entrar y ver cómo los virus deforman de una manera absolutamente asombrosa a las personas. Personas que se les inflama los ganglios por acá y todo eso, se les desfigura la cara, el cuerpo. Los virus son tenaces, la enfermedad es terrible. Así que escogí una imagen más o menos decente, pero la verdad es que el pecado deforma la imagen de Dios en nosotros. Muy bien. Y quería comentar sobre el tema que leímos al comienzo para mostrar cómo es tan invasivo el pecado. Él es tan invasivo que toda una ciudad, Sodoma, Gomorra, adquirieron una mentalidad que desde el más pequeño hasta el más grande le pareció normal ir a la casa de Lot y decirle, oiga Lot, ¿quiénes vinieron a tu casa? Saca a esos señores porque los queremos violar. No dijeron violar, los queremos conocer. Tenían en mente violarlos. Increíble. Y eso era lo normal. Eso era normal para ellos. Y Lot les dijo, ¿cómo se les ocurre? Pero a mí lo que a mí me impresiona es la respuesta de Lot. ¿Saben qué dijo Lot? Tengo 2 hijas. Son vírgenes. Si quieres se las saco. Oiga, a ver, ¿qué padre es ese? Muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Y lo que no leímos es que más adelante cuando los ángeles están sacando a Lot, su esposa estaba adicta, amarrada, estaba ligada a la manera de pensar, y todo indica que ella se volvió una estatua de sal no solo porque miró físicamente, sino porque su corazón, su ser, su vida estaba en esa ciudad. No nos dicen más las escrituras, pero es posible que, no sé, decir cosas es arriesgado, ¿no? Decir cosas es arriesgado, pero algo pasaba allí, algo pasaba con ella y con ese mundo. Algo sucedía con ella y ese mundo. Ella estaba ligada a ese mundo y su esposo tal vez veía la conducta de su esposa también. ¿En qué manera estaba ella ligada con ese mundo? No sé. Codicias, infidelidad, amarla, la locura, la fiesta, la parranda, el desorden moral que había en esa ciudad. El asunto es que ella no es que simplemente fue castigada por haber mirado, no, porque vamos a ver que después Lot mira. Él miró también, pero aquí había algo más que simplemente mirar. Es que ella estaba ligada a la situación inmoral que había en Sodoma y Gomorra. Y cuando ella volteó es como diciendo, estoy dejando demasiado. Y pues Dios la convirtió en estatua de sal. Pero más grave todavía es que ellos salen y van a una ciudad que se llama Zoar, porque había estado Lot pidiendo a Dios que los enviara a algún lugar para salir de Sodoma y Gomorra. Y Dios les dijo, bueno, vayan a Zoar. Pero quiero devolverme una gotica antes porque esto es impresionante. Resulta que los ángeles antes de venir donde Lot habían ido a hablar con Abraham. Y le dijeron a Abraham, Dios le dijo a Abraham, voy a esconder yo de Abraham lo que yo voy a hacer, sabiendo que Abraham es fiel en todo y que mandará a sus hijos a hacer lo que es bueno. Y no le voy a encubrir esto. Abraham, vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¡Wow! Y Abraham dijo, y mi sobrino está allá y su familia está allá. Y entonces Abraham comenzó en un negocio con Dios. ¿Se acuerdan? Y entonces Abraham le dijo, Señor, no vayas a permitir, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres santo. ¿Cómo tú vas a destruir al
impío y al justo al mismo tiempo. Señor, de pronto hayan 50 justos en esa ciudad. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Si hay 50, no los destruyo. Y entonces Abraham dijo, uy, no hay 50. Señor, perdona, de pronto, Señor, de pronto hacen falta unos 5, tal vez por 45. Si hay 45, no los destruyo. No hay 45. Señor, 40, 30, 20. Y llegó a 10 y dijo, Señor, de pronto haya 10. Y Dios le dijo, si hay 10, no los destruyo. Y Abraham dijo, no hay ni siquiera 10. Y entonces contó Lot, la esposa, las hijas, los esposos, ¿cierto? Los prometidos. Ahí, o sea que, Dios mío, ni siquiera mi familia. ¡Wow! Entonces no pidió más y fueron los ángeles a hacer lo que tenían que hacer. Así que la ciudad, ¿cómo estaba la ciudad? Aquí dice bien claro cómo estaba la ciudad. Lot dice que vivía en esa ciudad, se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Pero el asunto del pecado es que es tan grave que él mismo estaba siendo contagiado en su familia. En su propia familia, su esposa había sido invadida por el virus de lo que estaba pasando en la sociedad. ¿Y saben qué? Es igual hoy. Es igual hoy. Porque, como estaba escribiendo este señor en el periódico El Tiempo, nuestra cultura está invadida de esta mentalidad. Y todos somos culpables. Y no hay billete que no ande untado de algo. ¿Cierto? Dicen, ¿no? Que estricta, pues, hacen la analogía diciendo que todo billete huele a droga. Al menos hubo un tiempo así. El asunto es que el pecado es invasivo y va entrando y va invadiendo la cultura y el comportamiento de los habitantes. Me hace acordar de una escritura de Pablo, que Pablo le dice, ¿a quién fue? A Tito, ¿cierto? Le dijo, Tito, trátalos duro a los cretenses, porque son malas bestias mentirosos. ¡Wow! Una cultura, los cretenses, ¿no? Eran los cretenses, malas bestias mentirosos. Dios mío, era una cultura que se había caracterizado, se había dejado invadir de una manera de hacer las cosas. Y hoy es triste, yo digo que no solamente Colombia, México anda igual, ¿no? Pero es triste cuando uno viaja y le ven el pasaporte a uno colombiano, y si uno va solo, tenaz, ¿cierto? Y entonces claro que estábamos hablando la otra vez, el miércoles, estábamos hablando de las experiencias que hemos tenido los que hemos viajado a una parte. Me pescaron una vez en Puerto Rico, me hicieron a un lado y me pegaron la esculcada más tenaz. Me tuvieron ahí haciéndome mil y mil preguntas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y hasta que lo quieren a uno desequilibrar. Y me pasó igual en Barajas, en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, otra vez. Fue tenaz y es algo agresivo, porque yo iba solo, pasaporte colombiano, drogas en Colombia, y hable uno de Colombia en otra parte y ahí mismo dicen drogas, ¿no? Drogas, ahí mismo. Qué cosa tan impresionante, una cultura. El pecado se va metiendo poco a poco por contagio en culturas y vamos comenzando a pensar todos igual. Qué cosa tan increíble. Es algo impresionante. Yo sé que, por ejemplo, en el asunto del manejo, ¿no? De conducir, uno llega a Estados Unidos, ¿cómo se acomoda uno a las normas y a la ley? Porque claro, es que donde uno haga algo allá es muy, muy grave, supremamente grave. Pero también la otra cosa es que hay medios, hay carreteras, todo funciona, todo está en orden, las vueltas están
programadas, todo es otra mentalidad, es otra cultura. Es una cultura que como que lo alienta a uno a obedecer las leyes y las normas. Bueno, muy bien. Así que ellos, sus propias hijas, miren lo que hicieron sus propias hijas. Hablando de que su esposa amaba ese mundo y se volvió estatua de sal, pero sus hijas, ¿qué pasó con ellas? Cuando se vieron solas con su papá, ¿qué sucedió? Increíble, a ver, espere un momento, había una ciudad que se llamaba Zoar, ¿no? ¿Cómo que ellas no se acordaban de Zoar? Solo que les dio miedo, porque dice la escritura que a Lot le dio miedo irse para allá y se fueron a una cueva a vivir, pero algo había, ¿qué había en la mentalidad de esas niñas? A ver, ¿qué había? Yo no las juzgo naturalmente, pero la pregunta existe. ¿Qué había en la mentalidad que le dijeron? Ellas se pusieron de acuerdo y se dijeron unas a otras, bueno, estamos solas con mi papá, nos da como miedo salir, de no sé qué, ellas tal vez creyeron que el mundo se estaba acabando, no iba a haber nadie más, lo que sea, la excusa que sea. El asunto es que emborracharon al papá, ya comenzando con eso, ¿no? Le pegaron una borrachera al papá, no sé qué hicieron, pero no me lo quiero imaginar. Pero ya me lo imaginé. ¿Sí? Y se acostó una con el papá y de ahí quedó embarazada con una nación que se llamó Moab, enemigos acérrimos de Israel. Y la otra, la menor, se acostó con el papá igual y quedó embarazada y su hijo se llamó Amón. Amón era terrible, un pueblo horrible, enemigo acérrimo de Israel. Ambos enemigos terribles de Israel, Moab y Amón. Una mentalidad, eran paganos a morir, adoradores de Baal y de todas esas diosas que habían en el pasado. Así que el pecado es invasivo. El pecado, si uno no se cuida, se mete por las ventanas, por los poros, por las rendijas, por cualquier lugar se mete el pecado. Y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Así que, ¿cuál es realmente el pecado? ¿Cuál es el verdadero pecado? ¿Cuál es? No es tanto las conductas pecaminosas. El verdadero pecado es el pecado de la incredulidad. Ese es el pecado. Ese es el pecado que mostraron Adán y Eva. Ese es el pecado que hizo que los demás pecados surgieran cuando ellos no le creyeron a Dios. Ese es el verdadero pecado. Y el siguiente, naturalmente, es no haber creído en Jesucristo. Las Escrituras nos dicen en Juan 16:9 que el Espíritu Santo convence de pecado porque no creen en mí, dice el Señor Jesucristo. El verdadero pecado es no creer en el único antídoto contra el pecado. Porque el pecado es un asunto que nosotros no podemos manejar. Como una persona que pierde la batalla y su sistema inmunológico no puede su sistema inmunológico no puede vencer, entonces se necesita la medicina, entonces se necesitan los hospitales, entonces se necesitan los antibióticos, entonces se necesitan otros químicos que entran a ayudar a vencer el virus. Y allí la persona no tiene mucho que hacer, solamente someterse a esos procedimientos médicos, no hay otra cosa. Y no puede hacer de sí mismo no tiene capacidad para vencer, no hay forma, de sí mismo muere. Y entonces las Escrituras nos muestran que la única medicina en el tema del pecado espiritual, la única medicina es el Señor Jesucristo. Porque el pecado es tan impresionante que el pecado se disfraza de justicia. ¿Se acuerdan de los justos? Fariseos eran tan buenos a sus propios. Decían, nosotros somos buenísimos. Y Cristo les dijo, ustedes son pecadores, porque no creen en mí. El pecado se disfraza de bondad. ¿Se acuerdan de Judas? Ay, si este perfume lo vendiéramos, ayudaríamos a tantos pobres. ¿Estaba realmente pensando en los pobres? No, estaba pensando en el dinerito que le iba a llegar, se iba a quedar con un pedazo. El pecado se viste de bondad.
El pecado se viste de religiosidad, de buenas maneras y de buenas formas, y detrás, dice el Señor Jesucristo, son sepulcros blanqueados. El pecado se viste a veces de cosas buenas, parecen cosas buenas, pero la intención, por eso es tan difícil el asunto del pecado, porque no lo podemos definir exactamente, sino que podemos ir a la raíz de todo pecado, es la incredulidad, la falta de fe, de no hacer las cosas en Dios y para Dios y por Él. El verdadero pecado es no creerle a Dios. El pecado del adulterio es el resultado de no creerle a Dios, de que ser fiel es mejor que ser adúltero. Es incredulidad. El pecado del ladrón es que no le cree que Dios le puede proveer. El pecado del mentiroso es que cree, el mentiroso, que con sus mentiras va a traer mejores resultados que diciendo la verdad. Es falta de creerle a Dios. Es falta de esperar en Dios. Ese es el pecado real y verdadero. No creer en Jesucristo, no creer en Dios. Muy bien. Para vencer el pecado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para vencer el pecado? Creer. Lo primero es, hay que encontrar ese antídoto contra el virus de la muerte, lo más pronto posible. Hoy existen las vacunas, ¿no? Las vacunas. Entonces, hace rato que nos vacunamos con Paulita, por ejemplo, para una cosa que se llama el herpes zóster. Porque estábamos leyendo la otra vez que de cada 3 personas, por cada 3 personas hay una que le da. Y especialmente a las personas mayores de 50. ¿Cierto? Entonces dije, ese soy yo. Y cuando comenzamos a darnos cuenta que nuestro amigo tal y nuestro amigo tal y nuestro amigo el otro y todos tenían herpes zóster, dijimos, tenemos que mandarnos vacunar. Ahí estamos. Un día de esto lo hacemos. Pero la vacuna contra el pecado. ¿Cuál es nuestra vacuna contra el pecado? Ahora, el antídoto contra la muerte, la persona que nos libra del pecado, no es nuestra propia lucha, porque ya sabemos que nosotros no podemos. Tenemos que ir a alguien más, el que nos libera del pecado, el que nos puede limpiar del pecado, el que nos puede hacer vencer al pecado. Nosotros no podemos. El gran problema de una persona es que crea que él puede por sí mismo. Y que diga, no, yo puedo. Bueno, usted cree que puede, pero no es posible. Necesitamos a quien puede vencer en nosotros. Y Él dice que Él nos hace nacer de nuevo, nos reprograma, nos saca todo virus, nos libra de toda circunstancia interna y nos comienza a dar las capacidades para vencer el pecado, que en 1 Corintios 2:16 dicen tener la mente de Él. Es como, ¿saben que me pusieron a mí una vacuna para los neumococos? Hay una vacuna ahora y se la recomiendo a todos los mayores de 60, que es una sola vez y no más, para toda clase de gripas y toda clase de cocos de esos. Y la están poniendo usted va a su EPS y pide que le pongan esa vacuna contra todos esos cocos. Y yo la tuve que pedir, ¿por qué? Porque viajando a veces a climas cálidos y con todos estos virus que hay, y también porque tengo que hacer los programas de radio y no me quiero enfermar de la garganta y todo más, me hice poner esa vacuna. Entonces, es una vacuna que lo que tiene es que es de por vida. Es decir, usted se vacuna una sola vez, y con eso tiene. Y me gustó la vacuna, porque me estaba vacunando cada año, ¿no? Como le decían a uno que siempre se tiene que estar vacunando cada año, pero con esta vacuna es de una vez. Es cara, creo que vale como 160, 180 mil pesos. Pero ¿y duele? No, no duele, no, realmente no. Se la ponen a uno aquí, una agujita chiquitica, pequeña. Entonces yo miro para el otro lado, tomo aire. Macho, sí. Bueno, pero me la pusieron. Y yo digo, es así más o menos como trabaja Dios.
Como trabaja el Espíritu Santo, Él nos da la vacuna y nos deja su mente en nosotros, nos deja la capacidad, los elementos para luchar contra el pecado y nos da su Espíritu Santo, nos da su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es la persona en nosotros que nos ayuda a luchar contra el pecado. El pecado no deja de existir, los virus no dejan de existir, los ataques de los pecados no dejan de existir, las enfermedades no dejan de existir, pero ahora tenemos una capacidad especial de Dios en nosotros para luchar contra eso. Y entonces, con la mente de Cristo podemos ahora identificar el pecado. ¿Qué quiere decir? Que antes las enfermedades nos llegaban y no nos dábamos cuenta, pero ahora con el Espíritu de Dios decimos, cuidado, pilas, ahí viene, mírelo, y lo vemos. Y podemos distinguir cosas. Y nos damos cuenta dónde hay celos, dónde hay cosas y rabias, y dónde hay malas intenciones, y dónde hay tentaciones, y dónde hay problemas y peligros. Estamos más capacitados para darnos cuenta de dónde está el pecado, y dónde está la mentira, y dónde está el engaño, y podemos identificar y podemos decir, ahí hay pecado, con la mente de Cristo. Y ya no estamos como antes que no sabíamos, ¿será esto? ¿Será no? ¿No será? No, la gente no sabe qué es bien y qué es mal. El mundo no sabe qué es bueno y qué es malo. A lo malo le dicen bueno. Y ahora podemos aislar el pecado, es decir, identificarlo, lo podemos poner bajo control, y cuando ataca tenemos ese defensor, ese mediador, que podemos recurrir a él y decirle, Señor, estoy bajo ataque, Señor, líbrame. Y Dios, Cristo Jesús, viene y nos libra y nos perdona. ¿Qué quiere decir nos perdona? Nos quita ese virus, nos hace vencer sobre ese virus, nos dice tranquilo, no estás más bajo acusación, y nos libra de esos virus, de esas tentaciones, de esos peligros. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos venciendo el pecado? ¿Cómo sabemos que estamos venciendo el pecado? Gálatas nos dice bien claro cómo sabemos. Dice en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay una tensión, hay una lucha, sí, hay una lucha. Pero el cristiano tiene la mente de Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios, el amor de Dios, el dominio propio, y estas son los virus que hay. Estos son los virus que atacan continuamente. ¿Cuáles son esos virus? El adulterio, homicidios, fornicación o inmoralidad sexual, hechicerías, inmundicia, lascivia, orgías, idolatrías. ¿Qué dice ahí? Borracheras, contiendas, iras, celos, herejías, divisiones, envidias, enemistades. Todo eso son los virus. Todo eso son los ataques. Todo eso es lo que entra. Y este mundo está lleno, está plagado, por ejemplo, de este es un virus que se tomó la sociedad. Las orgías, las vainas, es lo que está en la boca de la nación en este momento. Nuestros líderes, terrible como suena, algo terrible, ha sido algo escandaloso lo que ha estado pasando, pero lo están investigando, todo lo que está pasando con la comunidad del anillo, ¿es que se llama? Algo que la gente no se imaginaba que eso estuviera pasando en las instituciones que se supone que están para mantener la moral de la nación, están absolutamente corrompidas. La Defensoría del Pueblo, todo anda a la locura, pero en realidad es toda la nación. Pero una de las cosas y de las debilidades de nuestra sociedad ahorita es todos contra todos con la LGBTI. Es decir, hermano, lo que quiera, ¿sí? Lo que quiera, como quiera, en la locura más impresionante del mundo. Todo contra todos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, con niños, con perros, con gatos. Impresionante. Y entonces, lo impresionante es que este hombre, viceministro, y no digo nada que no sea público, esto está por todas partes, ha salido en las noticias, en los periódicos, este hombre, Ferro, ¿no? Señor Ferro,
ex viceministro del Interior, con su esposa, sus hijos, en una apariencia de todo bien, todo bien, todo bien. Ay, hermano, pero ¿cómo te parece que habían rumores de cosas y todo más? Y un policía dijo, yo lo grabo, yo lo grabo. Y grabó la propuesta indecente. ¿Vieron la película Propuesta Indecente? Pero esta vez era entre un hombre con otro hombre, con un policía. Y todo lo que... No, uno queda asombrado de lo que está pasando. Y la pobre Vicky se puso a decirlo. ¿Y sabe quién es la culpable ahorita? ¿Saben quién es realmente el problema? Es Vicky Ávila, ¿no? Dávila. Vicky Dávila, que fue la directora de noticias de la FM. ¿Saben quién es el culpable de todo esto? Vicky Ávila. Entonces no se acusa al pecado, ¿por qué? Porque eso es bueno. A ver, ¿usted qué le pasa? Yo tengo derecho a hacer con mi vida lo que se me da la gana. Y la gente no hace la conexión entre lo privado y lo público. No hay conexión. Pero el malo en este momento, la persona mala que hizo algo muy mal, es Vicky Ávila. Ella es la perversa. Hizo algo que no debe hacer. ¿Qué no debía hacer? Destapar la olla. ¿Por qué? Porque no le convenía a nadie destapar la olla. Y eso es solamente lo que oímos, ¿no? Bueno. A ella, en este artículo que escribió este hombre del tiempo, decía que le enviaron de la presidencia unas almendras que tenían carácter de sufragio. ¿Saben lo que eso significa? Le enviaron un regalito al estilo de un sufragio. ¿Saben cuando a uno le regalan un sufragio qué debe hacer? Corra, hermano, corra, salga corriendo, váyase del país, corra, si puede escóndase en Marte, porque ya no hay dónde esconderse. El problema de la nación en este momento no es toda la inmoralidad, porque la inmoralidad es buena. ¿Y sabe quién defendió esa posición de que la inmoralidad es buena? Una señora que se llama, de apellido López. ¿Ah? Claudia López, ¿no? Ah, es Clara, sí, es Clara López. Ella misma es lesbiana, ¿no? Ella es lesbiana. Sí. Es Claudia López. Es Claudia López. ¿Ah? Senadora, claro. Ella fue la que dijo, pobrecito este hombre, pobrecito el señor Ferro, a él puede hacer lo que se le dé la gana con su vida privada. ¿Cómo se atreve esta mujer a demandar? Ah, porque ella es lesbiana también. Claro, la esposa salió. A ver, ¿y los hijos qué? Y entonces estaban haciendo una comparación entre Otálora, estaban diciendo, oiga, en el periódico El Espectador estaban diciendo, oiga, pero Otálora al menos era soltero, era soltero, tenía todo el derecho de salir con una muchacha, desafortunadamente era su secretaria y eso no estaba bien, pero no había ningún problema, era una secretaria que también era soltera y él era soltero, podían salir. Pero como él es heterosexual, no había una comunidad homosexual que lo defendiera. Y el gobierno está lleno de homosexuales y lesbianas. Bueno, eso es lo que hay. Esos son los virus. Se tomaron la nación, se tomó el país, se tomó todo. Y están diciendo eso es bueno. Eso es bueno. Y es más, si tenemos que adoptar niños también, ¿no? ¿Sí? Se tomaron el mundo. Y los malos son los que hacen las cosas bien. Los malos son los que predican el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esos son los malos. Porque ahora usted, mejor dicho, si aquí hubiera alguien, ya estaría estaban llamando a la policía. ¿Sí? Seguro, ya estarían llamando a la policía por los derechos de esas comunidades. Así que, ¿cómo sabemos dónde está el Espíritu de Dios y cómo está venciendo una persona al pecado? ¿Cómo sabemos? Ahora sí. En Gálatas 5, del 22 al 24, nos dice cómo saber cuando estamos logrando la victoria sobre el pecado. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros protegiéndonos? ¿Cómo sabemos que Dios está como una vacuna ahí en nosotros, trabajando por nosotros, haciendo esa obra por nosotros? ¿Cómo sabemos? Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor,
Y una de las características del amor es que el amor no hace nada indebido. Punto. No hace nada indebido. ¿Qué es lo indebido? Y nos toca averiguar qué es eso. ¿Qué es algo indebido? Nos toca averiguar qué es lo indebido. Pero ¿saben qué? Dice que donde haya alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Donde haya alegría. Es decir, si usted ve que a su alrededor hay contención, celos, iras, contiendas, peleas, amarguras y esas vainas y todos esos intríngulos que se decía que estaban en la Defensoría del Pueblo y que se está dando en toda la nación ahora, y que estas cosas, es muy posible que ese virus del pecado esté ahí. Y si en su casa, en su vida, hay estas vainas continuamente, y si en la iglesia está eso continuamente, es muy posible que allí haya pecado. El pecado es supremamente sutil. El pecado no se limita solamente a decir adulterio, robo, mentira. El pecado es una vaina terriblemente sutil. El pecado es tan sutil como lo que le acabo de decir de Judas, que aparecía ser bueno. Dijo, si hubiéramos vendido este perfume, nos hubieran dado una plata y hubiéramos ayudado a los pobres. ¡Qué loable! Ayudar a los pobres. Pero es como la Teletón, ¿no? Están cuestionando todo lo de la Teletón ahora, porque se han reunido miles de pesos y no se ven. ¿Quién se está quedando con esa plata? Pero es para ayudar a los pobres. ¿A cuáles pobres? ¿A qué pobres están ayudando? Así que, ¿cómo sabemos que Dios está en nuestra vida? Cuando comienza a haber paz, cuando comenzamos a tener paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es decir, que la persona comienza a decir, no todo es bueno. Hay cosas que no están bien. Hay cosas que no debo hacer. Y Dios nos da la capacidad para comenzar a hacer lo bueno. Dios nos arregla el corazón, porque el pecado es un tema de corazón, de creencia y de fe. El pecado es una actitud hacia Dios. Es una actitud en mi relación con el Creador. El pecado es todo aquello, aunque aparezca bonito, todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la santidad de Dios. Eso es pecado. Así sea loable a los ojos de los demás. Pero para descifrar eso solamente Dios sabe. Por eso no podemos a veces decir nada, porque ahí con Judas, por ejemplo, ¿cómo hacía uno? Solo Dios fue el que descifró la actitud de Judas. Solo Dios. Pero los demás dirían, wow, qué hombre tan bueno, siempre pensando en los pobres. ¿Sí? Pero en realidad su corazón estaba en otra parte. Así que el pecado se disfraza de justicia, de bondad, se disfraza de cosas buenas para engañarnos. Pero el asunto es que el Espíritu Santo nos da dominio propio, nos ayuda a identificar cuando hay algo que no debe ser. Nos ayuda también a salirnos de todo legalismo. El legalismo es pecado. ¿Por qué el legalismo es pecado? Porque impide la gracia de Dios. El legalismo es pecado porque cree que a través de normas y a través de actividades podemos lograr cosas aparte de la gracia de Dios. Y porque no extendemos la gracia de Dios, sino que queremos imponer cosas sobre otros a las malas. Queremos imponer, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar. Y eso se vuelve un legalismo tenaz. Y no damos cabida a la gracia de Dios. Él es gracioso en el sentido de que su gracia es más grande de lo que podamos imaginar. Y cuando nos volvemos legalistas, dejamos de creer en la gracia de Cristo. Así que el pecado es algo muy grande, muy inmenso. Es difícil de realmente como concretarlo, pero sí tenemos algunas cosas que son evidentes. Sin embargo, hay otras cosas que son muy difíciles, como esos virus pequeñitos. Son muy difíciles de detectar. Y por eso la única manera es la vacuna. Él es quien detecta en nosotros. Él, Señor Jesucristo, es el que nos libra
de todo pecado, el que nos da claridad, el que nos convence. El Espíritu Santo adentro es el que nos dice, cuidado Héctor, lo que estás haciendo está mal. Es el que nos dice, el Espíritu Santo es el allá adentro, el que detecta actitudes, motivaciones. Él es el que nos dice. Y por eso la única salida contra el pecado es que Cristo more en nosotros, la vacuna contra el pecado. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tú nos libres de esa mentalidad tan invasiva, tan terrible, tan difícil de ver, que ha entrado en nuestra sociedad como un virus que se ha propagado en toda la sociedad, y hoy la gente dice que es bueno lo que es malo. Ha invadido toda la sociedad, no solo nuestro país, es el mundo entero que está así. Y lo vimos también en tiempos de Lot, cómo invadió toda esa ciudad, Sodoma y Gomorra, y cómo invadió la misma familia de Lot, a su esposa, a sus hijas, al mismo Lot, aunque él era bueno, porque él esperaba en ti, pero tuvo momentos de crisis, momentos de casi tomar decisiones terribles. Y lo vemos en sus propias hijas, en su manera de pensar. Ellas creían que estaban haciendo algo apropiado, ellas creyeron que estaban haciendo algo bueno, ellas creyeron que estaban haciendo algo loable, que había que hacerlo así, y dejaron de creer en ti. Perdieron la fe, perdieron la confianza de que tú eres Dios proveedor, de que tú hubieras hecho algo extraordinario. Habían personas en otros lugares también, pero nosotros perdemos la fe. Y Señor, el verdadero pecado es la incredulidad. Señor, ayúdanos a afirmarnos en ti. Danos la fe. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a creer en tus declaraciones. Ayúdanos a creerte a ti en lo que tú dices. A vivir por fe en lo que tú declaras. Y ayúdanos, Señor, a confiar enteramente en el Señor Jesucristo, en ti, Señor Jesús, como la única vacuna, podemos decir, contra el pecado. Y que tú eres en nosotros quien luchas, quien vences, quien nos das la victoria. Naturalmente tú nos preguntas, naturalmente tú quieres que nosotros estemos diciendo, sí Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Sí Señor, yo quiero que tú actúes en mi ser. Señor, yo quiero que tú venzas en mí. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que tú venzas en nosotros y nos ayudes a caminar por fe. En un mundo que no tiene fe, que nos ayudes a ser hombres y mujeres de fe. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús. Ven, mora en nosotros, vive en nosotros, vence en nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos al Padre. Amén. Amén.